No sabía si ir a cine o darme una ducha. Mucho gusto. Robert Jonathan Michael Steven Quinn. Polo, Polo. Este programa es una experiencia que le ofrece la oportunidad a artistas que han comprobado en la práctica sus calidades de acceder a las disciplinas, a los conocimientos, a los procedimientos académicos propiamente y por supuesto a la titulación. El programa surge de una necesidad que está creada desde hace muchísimo tiempo en el país, de todos los maestros que llevan trabajando durante toda su vida el teatro. 5, 6, 7, 8, 9. Lázaro de Tormes, remítase a los hechos que motivaron a esta audiencia. La universidad pública tiene unas obligaciones con la sociedad que nosotros estamos dispuestos y agradados de cumplir. Segundo, porque el medio teatral, el medio artístico en general, reconoce que hay unas experiencias, unas trayectorias, un conocimiento que se ha gestado en el oficio mismo, en el ejercicio profesional y que puede ser reconocido y puede enriquecer tanto la experiencia académica y de la relación que se establece con la universidad. No nos olvide la democracia. Y pasa el tiempo y ellos comienzan a golpear y a golpear y a golpear y finalmente los escucha el Ministerio de Cultura que llama a todas las universidades del país a ver qué se podía hacer para poder dar este título profesional, que le da la oportunidad pues, al estudiante maestro de poder acceder como más al conocimiento, a maestrías, a doctorados, a salir del país para poder seguir académicamente creciendo. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Jamás será vencido. De todas maneras, los artistas, de una u otra manera, en diferentes espacios, habían pedido esto. Acordémonos que hace como 10 años o 20 años se daba la tarjeta de artista, la tarjeta profesional de artista. O sea que esto fue de todas maneras una lucha de los artistas que se concreta a partir de esta iniciativa del Ministerio de Cultura. Trabajaba para una agencia de viajes. Era guía. Solía ir todas las mañanas a la estación de tren local y recorrer el andén, arrancando a todos los bebés de los brazos de sus madres que gritaban. ¿Por qué decidí entrar en el proceso de profesionalización? Porque para mí es necesario, número uno, continuar con mi proceso de educación. Yo ya venía de un proceso que no es validado acá, necesito que se valide ese proceso para continuar estudiando. Para entrar y salir de cualquier lugar, para ganarle fondos a cualquier cosa y mostrársela al mundo viendo de imágenes. No es únicamente saber hacerlo, sino también tener la acreditación de que uno sabe hacerlo. Y para eso es necesario como que exista un proceso de validación o convalidación de saberes. Los buitres comunes y los de dorso blanco se alimentan de tiernas carnes y entrañas. Adelante, camarada. Cuando salió la convocatoria del Ministerio de Cultura vi la oportunidad de profesionalizarme y encontrar también allí 3 elementos básicos que me interesaban. Uno, actualizarme sobre los movimientos, las tendencias actuales del teatro a nivel universal y la historia del teatro. Otro, obtener un título que sea un reconocimiento a mi labor profesional, un reconocimiento social a lo que hacemos. ¡Gaviota!
Y en tercer lugar, pues también tener la posibilidad de trabajar más adelante en una universidad donde pueda abrir un laboratorio de animación de objetos para poder trabajar y experimentar sobre el teatro de objetos, investigar un poco más en este campo. Presidente de este paisito, ¿cómo es que se llamaba este paisito pequeñito? ¡Ah, Colombia! El reconocimiento a esta serie de artistas con esta praxis y con esta memoria era muy importante. Otro, el aspecto académico, es decir, que para la universidad también era importante entrar en este proceso. Era una confrontación, una especie también de aprendizaje sobre sus propios presupuestos académicos. Uno no esperaba cuando se abrió la convocatoria que llegara tanta gente, pues era para esas personas, pero ya verlos en todo caso son como íconos a nivel nacional, ¿no? Entonces uno los ve y siente mucha alegría. Recuerdo el primer día que algún compañero, creo que fuiste tú, que dijiste que estabas muy contento de ver tantas personas reunidas, que estaba casi todo el país reunido en una salita, que qué iría a pasar al final. Entonces, un poco la idea en la creación de la malla curricular fue: se debe concentrar los esfuerzos utilizando la praxis, la experiencia y muchos de los elementos que los estudiantes ya habían vivido a partir de toda esa gran memoria creativa que traían. Entonces ahí es donde se vuelve rico el proceso. ¿Entiendes? No soporto tanta fragmentación y estoy hablando yo, no el personaje. Y lo que hacemos es movilizando eso a partir de productos creativos de escritura, productos creativos de escenario, productos creativos de conversaciones, de diálogos, productos creativos de conversación con expertos. El trabajo de la forma en el arte puede volverse de una importancia muy grande, pero no puede tragarse el contenido, ¿sí? Es decir, la forma no puede volverse contenido, a pesar de la necesidad tan grande que hay de explorar, de buscar nuevas formas, nuevas técnicas. Pero esas nuevas técnicas van a estar necesariamente que servirle al contenido, a la esencia. La metodología fue tal vez el camino más indicado para poder llegar a no impartir conocimiento, a compartir un conocimiento. Praxis, sistematización, reflexión fue, digamos, una metodología que sirvió bastante como en el proceso de dinamización de estos contenidos curriculares en confrontación, en contraste con la experiencia de los estudiantes. La realización de la obra de arte generalmente no se logra por un acumulado de procesos de trabajo en el arte, es decir, con unas fórmulas. Para hacer un poema necesito hacer esto y esto y esto y esto, que es lo que tratan las academias. Fue una experiencia valiosa conocer a todas estas personas, ganar de su conocimiento, ganar de su actitud, y creo que ellos se enriquecieron también, es decir, hubo un enriquecimiento mutuo entre esta comunidad, no ajeno a dificultades, a roces, a conflictos. Digamos que el conflicto es parte no solo de lo teatral, sino de lo académico también. El conflicto, la diferencia, enriquece lo académico. No me interesa, digamos, entablar una discusión pues inútil. Yo tampoco. Sí, chévere. Pero realmente, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea, yo sí quisiera saber, porque es que... Quiero despertar en usted la inquietud de hacer una investigación sobre la voz de aquí en adelante, porque la voz en el teatro está siendo despreciada, ha sido despreciada, ha sido dejado de lado. Me parece que esta primera experiencia de profesionalización fue muy productiva, sobre todo porque fue una experiencia de choque. Y me parece que las experiencias de choque, de conflicto, de contradicción, son muy productivas porque generaron una movilización tanto en el estudiante como en la academia, es decir, desestabilizar. O sea, qué pena, profesor, yo tengo un vacío muy grande y que, sí, perdón, yo de pronto quería escuchar su carreta, saberla, aquí en la práctica solo lo hicimos una o dos veces, yo quería eso.
Pero bueno, pues de todos modos usted es el que lleva la clase y pues aquí estamos. También habla sobre la personalidad. Porque el problema es que llevan gente 30, 40 años, 20, otros 10, ¿sí? El mínimo creo que eran 10. Pues después de que uno hace 10 años un oficio, pues uno tiene su forma de hacer su oficio. Tiene su estilo, tiene cosas que le gustan, y entonces cuando llega a una academia que le diga a uno, esto es así, cuando uno sabe que así, para algunos sirve y para otros no, uno decidió que eso no es importante dentro del punto de vista que uno le quiere dar a su oficio, pues es muy bravo. ¿A quién creerle? ¿Quién tiene? Es decir, hay tanta teoría y tantos autores, pero ¿a quién le creo? Y cuando usted después da la vuelta y dice, necesitamos construir algo en donde, claro, y insisto en el tema ecléctico, pero tenemos que construir algo por nosotros mismos. El punto estuvo ahí al comienzo, de tensión. Por suerte, lentamente, ya a medida que avanzaban los semestres, avanzaban las clases, ese proceso de esa tensión se empezó a disminuir, ya empezamos a ver más diálogo entre nosotros mismos y la academia. En el acto pedagógico o en el aula o en el compartir saberes tiene que haber algo fundamental que es la confianza. Creo que los principales retos y conflictos que se vivieron dentro del proceso fue asimilarnos como estudiantes, bajar la guardia, entregar, o sea, entrar con humildad a un espacio en el que se nos va a enseñar algo, y por otro lado que la academia también se soltara un poco. Hubo un primer momento de inercia en el cual experiencia de choque, como dos boxeadores, el uno se pone en el otro lado y el otro se pone en el otro lado, pero casi que no pelean, sino que cada uno se ubica en sus propios presupuestos y no cede. El segundo momento es el más interesante, cuando se empieza a ceder y nos empezamos a permear mutuamente. Entonces, en ese sentido, esa experiencia de choque y esa experiencia de movilización que especialmente se dio en los dos últimos semestres, fue muy productiva y muy interesante, porque sobre todo eso generó movimiento. Por acción o por omisión, de manera tal que Se llama cartas de amor, entre comillas pone como un suplicio chino. Escribe la voz y no es muy difícil trabajar. Y entre nosotros, como institución, y estos estudiantes que entraron a formar parte de la institución, habiendo sido antes parte del medio profesional, hubo una dinámica poderosa que construye un conocimiento del cual ellos ya a estas alturas son, digamos, propietarios, poseedores, pero también nosotros, en la medida en que aprendemos pedagógica, administrativa, disciplinar artísticamente de esta experiencia. Cállate, ya te he dicho que te calles. Ya. Pues hay dos fuentes de conocimiento que encontré yo en la universidad, de una parte la academia como tal y de otro lado los compañeros que fueron también muy importantes en su aporte. Encontré una fuente muy importante de conocimiento porque entre todos teníamos más de 1000 años de vida y más de 450 años de experiencia teatral. Entonces el conocimiento acumulado en ellos es bien importante. Finalmente fue un éxito desde lo humano, para el gremio. Yo creo que fue muy exitoso porque el hecho mismo, como lo decía antes, el hecho mismo de haber trabajado juntos nos dio una opción de ver el panorama teatral de la ciudad y del país desde otros puntos de vista, conocer quiénes son esos creadores que vemos en las salas de teatro de la ciudad, conocerlos ya de piel, de frente, no solo a través de sus obras, sino quiénes son. Y uno se da cuenta que el movimiento teatral es enorme a nivel nacional,
que toda la gente está permanentemente trabajando, que no solamente es en la academia o en las universidades donde se hacen cosas muy importantes, sino que a nivel municipal, departamental, los teatros propios, la gente que rasguña, trabaja muchísimo. Es posible que, y ojalá pueda ser, que redunde en un beneficio para la profesión, porque ya vamos a tener más confianza en juntarnos como una red, en luchar más en común por un proyecto más nacional hacia el teatro. Que ustedes ya tengan links, que ustedes sean que una hermandad y que se conozcan, que se inviten, que conozcan sus trabajos, eso ya es muy valioso para el país. Para mí lo más valioso, lo que yo puedo decir que aprendí fue de mis compañeros, digamos, porque el hecho mismo, el tener el placer de haber trabajado con tantas personas, con tanta experiencia, con diferentes ideas a las de uno, entrar a dialogar con ellos, entrar a mostrar lo que uno hace y ver lo que ellos hacen y las discusiones que se planteaban al interior de las clases, yo creo que ese es el mayor aporte de esta profesionalización. Lo más importante fue que lo hicimos.